Señores estudiantes, sean bienvenidos a la clase 12 de Ecología del Desarrollo Humano, Socialización, Aprendizaje y Subjetividad del Adolescente. Mi nombre es Víctor Jama Zambrano, soy docente de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Estaremos revisando la unidad 3, la cual nos evoca los procesos de maduración y desarrollo humano. Además, el logro de aprendizaje de esta unidad es que los estudiantes diferencien las características biopsicológicas y psicológicas, las fases del desarrollo humano. El contenido a estudiar en esta clase es la afectividad y socialización. El diccionario es el único lugar donde la palabra éxito precede al trabajo. Mark Twain. La afectividad y la socialización humana. Dentro del desarrollo humano es importante tener clara las ideas sobre el desarrollo intelectual, el desarrollo psicosexual, el desarrollo afectivo y el desarrollo social. En esta oportunidad revisaremos sobre el desarrollo afectivo, que es el proceso por el cual cada ser humano va conformando su mundo emocional y sentimental. Todo este bagaje emocional que acompañará al ser humano el resto de su desarrollo o el resto de su vida, se dará por cada acción o cada comportamiento del día a día. Y ahí que es importante la relevancia de facilitarlo y potenciarlo en las mejores condiciones. El desarrollo afectivo en la primera infancia. El desarrollo afectivo en la primera infancia está vinculada a la satisfacción o insatisfacciones de las necesidades vitales, alimentación, sueño, temperatura corporal, etc. Aquí el carácter de la comunicación con los adultos se convierte en la base para la modificación de los estados emocionales del ser humano. El mimetismo emocional que se produce en las primeras edades es la imitación de las emociones que vemos en los otros. Este mimetismo se produce más intensamente cuando las personas son significativas para el niño o para la niña. El desarrollo afectivo dentro de la edad preescolar, aquí tanto el niño como la niña tendrán que aprender a decodificar todas las expresiones emocionales no verbales, en este caso dadas por los adultos y por las personas que le rodean. Aquí existe una gran necesidad de establecer relaciones con personas significativas: mamá, papá, maestros, hermanos, tíos, abuelos. Es importante que ellos compartan estas experiencias y reciban todas las caricias en atenciones y todos los momentos de motivación y estimulación emocional. Surge aquí también de una manera incipiente los sentimientos de amistad, los primeros amiguitos, los primeros compañeritos, el amigo con el que tiene que ir a jugar, con el que tiene que ir a compartir sus juguetes, todavía se presenta de una forma un poco recíproca. El desarrollo afectivo en la edad escolar primaria. Aquí surge nuevos vínculos sociales. Los niños y las niñas ya comienzan a entender los grupos que se forman en el aula de clase, los grupos que se forman en su lugar de residencia, y sobre todo aquí se comienza a establecer un vínculo con la escuela y el maestro. Aparecen matices de nuevas expresiones, de nuevas emociones, ya no solo a nivel verbal, sino también a nivel actitudinal, a nivel de los gestos. Aquí se identifica el autocontrol con la expresión de las emociones. El sentimiento
de idea está basado en la reciprocidad, en la confianza y cooperación del amigo, del compañero, que siempre va a estar evaluado en función de las características internas de sus propios sentimientos, es decir, de los sentimientos del ser humano, del niño y la niña, que va en formación. El desarrollo afectivo en el escolar secundario, los sentimientos comienzan a volverse contradictorios. Aquí, el centro de la vida afectiva del joven, que ama, que a veces odia, se da al mismo tiempo, es decir, se da un conflicto entre lo que aprecia y no aprecia, entre lo que quiere y no quiere. Aquí se da la necesidad de estar en su propio espacio, conservar su propia soledad, pero también se da la necesidad de la comunicación. Surgen sentimientos desconocidos, como el amor heterosexual o la amistad cuya base se establece en la intimidad. También pueden darse otros tipos de amor. Una de las grandes contradicciones aquí es la necesidad de que el ser humano quiere ser amado, pero a su vez tiene el temor que descubran cómo está estructurados sus afectos, que descubran cuáles son sus intereses o cuáles son sus emociones. El desarrollo afectivo en el escolar secundario da un giro en cuanto al cambio significativo en buscar su lucha sobre la autonomía, el derecho a elegir sus propios amigos, su propio destino, sus propios caminos, sus propias metas. Busca insistentemente en establecer modelos sociales que lo identifiquen, que le den la seguridad, que busquen elementos a quienes puedan seguir, a quienes puedan admirar, y esto les da el impulso para que ellos puedan avanzar. En este desarrollo afectivo en el escolar secundario, hay que tener mucho cuidado el grupo de espacio que ellos buscan para su complicidad, de convivencia colectiva, sobre todo porque en unos momentos se vuelven grupos conflictivos o también grupos en los cuales se identifican intereses. También nacen y surgen las dudas de aquel momento con quién deben compartir su espacio. También buscan tener permiso a aquellas actividades que parecen prohibidas y buscan la permisividad, buscan el espacio de aventura, pero tienen que buscar también la certeza que los adultos y los padres les comprendan. En esta edad y en este desarrollo afectivo no quieren ser juzgados. Como un apoyo y un resumen del desarrollo afectivo, vemos que este está compuesto por sentimientos, emociones, apegos y por varias teorías que les invito a que las revisemos y en un momento las socialicemos. Es interesante saber qué tipo de emociones, cómo evolucionan las emociones y cómo funcionan las emociones. Además, que el principal vínculo en el desarrollo afectivo se da desde el apego. Tenemos que estudiar las teorías de Erik Erikson para ver cuáles son esas funciones, fases, tipos y factores que intervienen dentro del principal vínculo que es el apego, compuesto por el sentimiento y las emociones que desarrollarán el sistema afectivo del ser humano. Por último, estudiaremos dentro de la evolución del desarrollo humano el desarrollo social. El desarrollo social es el proceso por el cual todos los individuos interactúan con otros, se desarrollan de manera que los ayude a sentir, pensar y actuar. Esto es esencial para la participación y la eficacia en la vida social. El proceso por cuyo medio la persona humana aprende e interioriza en el transcurso de su vida son los elementos socioculturales. De hecho, su medio ambiente
es el que ayuda a integrar la estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencia y de agentes sociales significativos, donde se adoptan hacia elementos que puedan complementarse con el entorno social en cuyo seno debe siempre convivir. Roger, 1990. Uno de los factores más importantes para el desarrollo humano es la socialización, ya que la socialización es aprendizaje. Las habilidades sociales son el resultado de predisposiciones genéticas y de las respuestas a los estímulos ambientales. Dada la importancia que tiene para la psicología social esta última característica, el siguiente apartado que iremos a revisar más adelante nos ayudará a examinar la socialización como aprendizaje humano. La socialización como aprendizaje de consecuencias de comportamiento se da por condicionamiento clásico. Esto que ya lo hemos visto a través de la famosa teoría de Pavlov, en donde aprendemos a asociar determinadas respuestas a otro tipo de estímulos y cambiamos estas respuestas y estas pautas de acuerdo a los tipos de estímulos que se reciben. Por condicionamiento tendremos dos, el operante y el clásico. En el operante siempre cambiamos nuestras conductas en función de las consecuencias de las mismas. Dentro de este proceso de aprendizaje también se da la imitación u observación de los modelos, es decir, del modelado humano, en el que juega un papel más importante el proceso de la socialización. Los agentes y las etapas de socialización son la familia, la más importante, ya que aquí, como lo decía Urie Bronfenbrenner, se estructura el microsistema. En la infancia, en la etapa escolar, predomina siempre la reciprocidad en comunicación entre la familia y la escuela. Otro de los agentes son los grupos iguales. Por ejemplo, en la adolescencia y en la edad adulta, siempre buscamos grupos de iguales. En la vejez también se buscan grupos iguales, pero muy recurrente también a buscar a la familia. Otros de los agentes de la socialización y el aprendizaje es el sistema educativo. En la infancia, en la adolescencia y en la juventud, siempre el sistema educativo va a ser otro agente de aprendizaje en nuestra socialización. Los medios de comunicación también son parte de estos agentes en la etapa de socialización. Actualmente tenemos comunicaciones en masa, medios de comunicación social, las redes sociales, y aunque a veces nos parezca una presencia constante, esta vez se tiene que ser filtrada por la familia. Tienen que haber los filtros de la familia para que en los primeros años de vida esta filtración de información llegue adecuadamente. Otra cosa es que los medios de comunicación ayudan a que se establezca un tipo de ideología y sobre todo de resonancia social, desde la edad adulta hasta la vejez. Los resultados del proceso de socialización pueden ser tres: la integración social, la inadaptación social o la desviación social. La integración social es aquella que forma parte del pertenecer de un individuo a una sociedad, en la cual debe compartir las normas, valores, bienes y servicios de la misma. Y esto es favorable para su crecimiento. También, otro de los resultados del proceso de socialización puede darse como una inadaptación social, que es un concepto relativo a conductas que se alejan de los patrones que establece la sociedad, normas y valores de los cuales no se adapta el individuo y en un momento pueden llegar a ser perjudicial en su desarrollo de aprendizaje. Y por último, otro resultado puede ser la desviación social, un concepto más sociológico que se equipará en una inadaptación
o también en una marginación. El individuo como ser humano se aísla de la sociedad. Señores estudiantes, es importante que realicemos una lectura analítica sobre las características de las afectividades y la socialización del ser humano. Como siempre, recomiendo aquellas actividades para quienes han realizado la revisión de la clase sincrónica, la asincrónica y quienes puedan realizar el estudio de la guía de aprendizaje. La evaluación a desarrollar es realizar una infografía sobre uno de los temas tratados. Puede ser del desarrollo intelectual, del desarrollo psicosocial, del desarrollo afectivo o desarrollo social. Hay que realizar una infografía y se recomienda lo siguiente: trabajar con un compañero o compañera, es decir, en binas, seleccionar el tema específico del proceso de maduración del desarrollo humano, escoger como lo había antes mencionado, o el desarrollo intelectual, o el desarrollo psicosexual, o el desarrollo afectivo o desarrollo social. Con el programa Canva o Microsoft PowerPoint pueden estructurar una infografía de acuerdo a la rúbrica de evaluación que yo dejo adjunta a esta clase. La información complementaria la encontraremos también adjunta a la clase 12 en formato PDF en el aula virtual. Continúa estudiando. El cansancio es temporal. La satisfacción es para siempre. Anónimo. Como siempre, señores estudiantes, si tienen alguna pregunta pueden realizarla a mi correo institucional o si no, al chat o foro del aula virtual. Muchas gracias.